Jueves de Historia. Gracias, Tano. Buenas noches. Pues como lo comentaba hace un momento, pues hoy vamos a hablar de ese acontecimiento que pues repercutió en toda la República Mexicana, pero que también en Nuevo Laredo, como es lógico, pues hubo sus problemas durante la Revolución Mexicana. Los precursores de la Revolución Mexicana pues datan de finales del siglo de 1800, es decir, allá por 1880 surgen los problemas políticos en la República y repercuten en Nuevo Laredo. Don Juan Richer, que es el primer historiador de Nuevo Laredo, nos habla de aquel plan de Tustepec que repercutió en la ciudad y que pues trajo una gran cantidad, como lo menciona don Juan, de la lucha entre hermanos de Nuevo Laredo. Allí hubo una gran trifulca, gran matanza, pero vamos a comenzar con lo que ya tenemos proyectado en la pantalla que ustedes nos hacen favor de estar viendo. En esta pantalla ahorita estamos viendo una portada de donde aparece don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez. Ellos eran el presidente y el vicepresidente de la República en aquella época de 1910, cuando don Francisco I. Madero pues comienza a ver la necesidad de participar en ese gran problema a nivel nacional. Se lanza a la política, tiene una gran trascendencia, lógicamente, pues las personas que apoyaban a don Porfirio Díaz, pues lo acorralan en Monterrey, lo meten a la cárcel, lo envían para evitar problemas, lo envían a San Luis Potosí, y es de donde comienza a elaborar su manifiesto a la nación. Ahí don Francisco I. Madero comienza a elaborar ese documento importantísimo para iniciar la independencia, y después de vicisitudes lógicas de estar dentro de la penitenciaría y posteriormente tener como cárcel la ciudad de San Luis Potosí, logra salir en un ferrocarril y se traslada a Monterrey, y es cuando el 7 de octubre de 1910 llega don Francisco I. Madero a Nuevo Laredo en uno de los vagones de tercera clase de aquella época, y para evitarse problemas, porque pues la efervescencia política que había en aquella ocasión ya lo tenían detectado como que era un problema para el gobierno federal. Pues lo único que hace don Francisco I. Madero junto con uno de sus ayudantes es, en lugar de bajar directamente a la estación de ferrocarril, se baja del tren por el cabús, es decir, por el último carro de ferrocarril, para pasar desapercibido, como lo logra, y se dirige inmediatamente al puente internacional, que era el único que había en aquella época. Lo que ustedes están viendo ahorita es una boleta de entrada
de don Francisco I. Madero cuando cruza el 7 de octubre hacia Laredo, Texas. Ese es un comprobante ineludible e indiscutible en el sentido de que el manifiesto de don Francisco I. Madero, dirigido a la nación para sublevarse y llevar a cabo la revolución, que ya no le quedaba de otra, pues la viene a realizar finalmente en San Antonio, Texas, que es donde la firma, y de ahí ya se difunde ese manifiesto para iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. Ese es, en términos generales, el detalle del origen efectivo de la Revolución Mexicana y concretamente el paso de don Francisco I. Madero por Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas. Así es que, continuando con ese tema, pues es conveniente lo que ustedes están apreciando enseguida, es una vista de una acuarela que nuestro amigo, el profesor Felipe Saldívar, llevó a cabo para mostrar las instalaciones que fueron del cuartel militar Macario Zamora Mauricia en aquella época de los años 20. Es decir, el cuartel militar no es precisamente construido dentro de la época de la Revolución Mexicana, sino que es posterior a la revolución, es decir, allá por 1924-25, cuando el ingeniero Manuel de la Garza lleva a cabo la construcción de esa instalación muy importante para la milicia del gobierno federal. Así, en términos generales, ya tenemos una instalación a partir de los años 20, en donde los soldados del ejército mexicano tienen un lugar en donde desarrollar sus actividades. También, continuando con ese comentario, pero ya refiriéndonos en términos generales también a los eventos, a las batallas que se llevaron a cabo en Nuevo Laredo. Enseguida van a apreciar a ustedes las fotografías de tres personajes que públicamente se han denominado como héroes en la defensa de Nuevo Laredo. Estas personas fueron los que al actuar defendiendo las instalaciones de Nuevo Laredo, pues fueron muertos precisamente por los constitucionalistas en este caso. En el lado izquierdo de la fotografía aparece Ezequiel Gutiérrez, que fue una de las personas que colaboró bastante para la defensa de la ciudad. Enseguida está Ezequiel Parra, que le apodaban el Indio, que también fue uno de los valientes que defendieron Nuevo Laredo. Y a la derecha, en tercer lugar, está Manuel Lugo. Todos ellos eran miembros de la defensa civil y fueron muertos durante el ataque carrancista, es decir, de los constitucionalistas, el 1 de enero de 1914 en la defensa de Nuevo Laredo. Esos son los primeros héroes que surgieron de la defensa de Nuevo Laredo en aquella época de la Revolución Mexicana. Y aunque estamos hablando ya de 1914, pero desde antes
como lo estableció don Francisco I. Madero desde 1910, se llevaron a cabo algunas sarracinas, como le nombraban en aquella época, pequeñas batallas que se llevaron a cabo en Nuevo Laredo y alrededor del Nuevo Laredo. Es decir, si nos ubicamos a la orilla del río, se llevaron a cabo problemas bastante serios en lo que hoy es Villa Hidalgo, Coahuila, también en la estación de ferrocarril de Huizachitos, en la estación de Camarón, Nuevo León, en fin, por el lado que tradicionalmente conocemos nosotros como carretera nacional, pues hubo otros problemas también en los ranchos, por mencionar el rancho Las Tortillas, que es un poblado que está ubicado a 70 kilómetros de Nuevo Laredo hacia el sur. Esas situaciones son las que provocaron también batallas importantísimas y que desgraciadamente pues repercutieron en problemas y fallecimiento de algunos defensores, tanto del lado de los constitucionalistas como del lado del gobierno federal. Así es que en Guerrero Viejo o Ciudad Guerrero, como fue su nombre original, también hubo muchos problemas y también hubo situaciones bastante serias para poder seguir adelante con los diferentes grupos de diferentes sectores de los independentistas y del gobierno que en algunas ocasiones los del gobierno federal ostentaban la situación a favor de ellos en las ciudades, y en ocasiones los independentistas pues eran también los que se posesionaban. Ahí andaban entre unos y otros ese movimiento tradicional. La Revolución Mexicana pues trajo por consecuencias una gran cantidad de elementos de fuera de Nuevo Laredo, y fundamentalmente elementos como el general Teodoro Quintana. El general Teodoro Quintana era un militar del gobierno de Victoriano Huerta, y estando en la plaza de Nuevo Laredo en el año de 1914, fue uno de los generales, junto con el general Gustavo Guardiola, que en esa ocasión era el comandante de la guarnición de la plaza de Nuevo Laredo, quienes recibieron lo que pues todavía se comenta, un telegrama de Victoriano Huerta directamente, en el que desgraciadamente se dieron cuenta que los constitucionalistas ya tenían una gran cantidad de elementos, y venían otros grupos considerables en su número, procedentes de Monterrey y de Ciudad Porfirio Díaz, que posteriormente se le cambió el nombre a Piedras Negras. Entonces ya los soldados del gobierno federal, viendo esa situación, recibieron un telegrama que es el que se maneja públicamente, en el sentido de que Victoriano Huerta les dice: quemen Laredo. Y ahí es donde está la situación en la que, pues, aunque dice el telegrama quemen Laredo, y pues en lugar de quemar Laredo, Texas, que era lo que se proponía Victoriano Huerta,
para provocar un problema de tipo internacional. El general Gustavo Guardiola, que fue el que se quedó al final porque el general Quintana salió de la ciudad. El general Guardiola ordenó quemar Nuevo Laredo. Y es ahí en donde, desgraciadamente, pues comienzan a quemar principalmente el Palacio Municipal. Y allí lo que seguimos lamentando es pues la falta de documentos importantes para la historia de nuestra ciudad, porque pues al quemar el palacio, pues se quemó toda la documentación de aquella época, sumamente valiosa para determinar el origen del Nuevo Laredo, que se había constituido, se había fundado a partir de 1848. Así es que esa fue la situación en la que se manejó el aspecto de la historia de la revolución en Nuevo Laredo. Seguidamente tenemos también un dato muy importante que nos muestra la figura de la señora Leonor Villegas de Magnón. La señora Villegas de Magnón fue una gran colaboradora fundamentalmente de los constitucionalistas. Ella participaba en el sentido de que vio la necesidad de contar con elementos para poder auxiliar básicamente a los heridos derivados de esas batallas que se celebraban concretamente en Nuevo Laredo. Así es que viendo ese problema y esa necesidad de las batallas y de los altibajos que había en Nuevo Laredo, como les comento, en ocasiones Nuevo Laredo estaba en posición de los revolucionarios y en ocasiones estaba en posesión del gobierno federal por medio de los militares. Pues ella, la señora Leonor Villegas de Magnón, creó con un grupo de mujeres, básicamente, la famosa Cruz Blanca. Esa era una organización que la podemos comparar con lo que actualmente conocemos como Cruz Roja, porque se dedicaron única y exclusivamente a proteger a los heridos, a tratar de salvar las vidas. Inclusive hay una gran literatura en relación a la labor desarrollada por la señora Villegas de Magnón, tanto en la localidad de Nuevo Laredo como en Laredo, Texas, en donde su propia residencia sirvió de hospital y se metió en problemas también de carácter internacional por la protección a los mexicanos, pero pues eso le valió el reconocimiento de don Venustiano Carranza, que le apoyó para que siguiera a su vez salvando vidas de todos los heridos, básicamente en el norte de México. En la fotografía que estamos apreciando en la pantalla de Arcanaza, ustedes podrán ver la cantidad de medallas que ostenta la señora Leonor Villegas de Magnón, precisamente que le fueron otorgadas por el gobierno constitucionalista por sus acciones en beneficio de los revolucionarios en general, porque no se concretaba únicamente a salvar a los revolucionarios, a los constitucionalistas, sino que a los soldados del ejército mexicano también los atendía con el propósito de salvarlos. Enseguida tenemos la fotografía de Melquiades García. Don Melquiades García fue cónsul de México en Laredo, Texas,
Y en la época precisamente de don Venustiano Carranza, ahí en un lado del nombre de don Melquiades, ahí se menciona la fecha de mayo 14 de 1920. En esa ocasión era tan problemática la situación todavía porque no se había terminado la revolución en el país y menos acá en la frontera, porque efectivamente lo que se requería de armas y de municiones y algún otro equipo para ese tipo de guerras o guerrillas, pues eran procedentes de Estados Unidos. Así es que don Melquiades García, que era originario de Ciudad Guerrero, Tamaulipas, ejerció su calidad de cónsul y fue tan firme en sus convicciones que se disgustó directamente con las autoridades también del gobierno federal, porque don Melquiades apoyaba a los constitucionalistas y fundamentalmente agradecía la amistad y el apoyo que había recibido don Venustiano Carranza. Así es que este es otro de los elementos importantísimos de la Revolución Mexicana en Nuevo Laredo. Continuamos con el comentario respecto a la situación de las personas que participaron en la revolución y sobre todo de los neolaredenses. En esa otra fotografía que estamos proyectando en Arcanasa, ustedes podrán apreciar el aspecto del teniente coronel Esteban Ramos González. Don Esteban o el teniente coronel Ramos González, en primer lugar, era descendiente de los fundadores de Nuevo Laredo. Era descendiente de don Juan Ramos y de doña Tiburcia González de Ramos, ambos fundadores de Nuevo Laredo, y ambos están sepultados en el Panteón Municipal Antiguo y está considerada la tumba de doña Tiburcia González de Ramos como la tumba con fecha más antigua que aparece en el cementerio de esta ciudad. El tiempo de nuestro segmento ya se agota, tenemos que ir a un corte comercial, pero enseguida del corte volvemos a hacer comentarios respecto a los neolaredenses que participaron en la Revolución Mexicana. Pues continuamos con el comentario, con la plática respecto a los personajes y a algunos eventos en Nuevo Laredo durante la Revolución Mexicana. Y estábamos platicando sobre el teniente coronel Esteban Ramos, que es descendiente de los fundadores de Nuevo Laredo. El teniente coronel Esteban Ramos González defendió Nuevo Laredo desde la época en la que se requería defender a la localidad, a la villa de Nuevo Laredo, con relación a los constantes viajes de los diferentes grupos de indígenas que azotaban la región y particularmente Nuevo Laredo. También el teniente coronel participó, además de la defensa de Nuevo Laredo, en la defensa de Matamoros, Tamaulipas, en donde fue comandante de la guarnición de aquel lugar. También fue de los participantes en la defensa del puerto de Veracruz cuando hubo la invasión de parte de Estados Unidos
y para evitar los constantes cañonazos que se hacían hacia el puerto, se vieron en la necesidad de ceder, pero ahí estaba también el teniente coronel Esteban Ramos participando. Así es que es uno de los personajes distinguidísimos de Nuevo Laredo, como les comento. Primero, por ser descendiente de los fundadores y segundo, por ser de los defensores de Nuevo Laredo y de México en términos generales. Así, esa fue la actuación, la participación del teniente coronel Esteban Ramos González. También aparece en la pantalla de Arcanaza la fotografía del capitán de caballería del Ejército Federal, Leopoldo Ramos Martínez. Leopoldo Ramos Martínez, siguiendo la línea establecida por su padre, el teniente coronel Esteban Ramos, él se dedicó también a la milicia y estuvo dentro del Ejército Federal. Estuvo defendiendo Nuevo Laredo y nos platicaba uno de sus descendientes, el licenciado Albino Ignacio Salinas Arreola, que tío Polo, como le decía o como le dice el licenciado Albino al capitán Leopoldo Ramos Martínez, le comentaba que una de las defensas que se recordaba más era el hecho de que en una ocasión los constitucionalistas venían en gran cantidad a invadir y a tratar de tomar posesión de Nuevo Laredo. Y que en ese evento las vías del ferrocarril desde la orilla del río, desde lo que conocemos el Puente Negro y haciendo circulación de los rieles hacia los talleres de ferrocarril que estaban ubicados por lo que hoy conocemos la calle Héroe de Nacatás y hasta la calle, hasta la avenida de Gollado y Jesús Carranza. Todo ese espacio fue llenándose de carros de ferrocarril para proteger a la ciudadanía y a las instalaciones de la ciudad de Nuevo Laredo para que no llegaran los constitucionalistas. Ese fue uno de los detalles que poca gente conoce porque pues únicamente los descendientes de este tipo de personajes, tanto del teniente coronel Esteban Ramos como del capitán Leopoldo Ramos, pues son situaciones que los testimonios verbales de estas personas dejaron en sus descendientes, en sus familiares. Así es que esos son los detalles que no vamos a encontrar en ningún libro de historia y menos en lo que se refiere a Nuevo Laredo, que entre paréntesis nos hace falta un buen libro de historia sobre Nuevo Laredo en términos generales. Hay mucho que comentar en ese sentido. El, el capitán Leopoldo Ramos Martínez destacó en su vida social y política, fue regidor del ayuntamiento y fue venerable maestro de la respetable logia simbólica Redención número 12, que tiene su ubicación por la calle Mina y la avenida Guerrero en el centro de esta ciudad. Así es que fue un destacado líder cívico, por mencionarlo en términos generales.
También pasamos a otra de las fotografías que son poco conocidas también en el sentido de destacar al teniente coronel de caballería, médico militar, Miguel García Marín. En la fotografía que ustedes aprecian allí en la pantalla de Arcanasa, el doctor García Marín es la persona que aparece con saco y corbata en la segunda fila con un saco oscuro. Él fue un gran personaje porque además de ser médico militar, además de ser también venerable maestro de la respetable logia simbólica Alba número 37, además de todo eso, fue un gran científico que llegó a ser reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Él creó un tipo de anestesia que pues no se los describo porque es bastante amplio ese tema, pero finalmente la Cámara de Senadores de la República y en particular el licenciado Emilio Portes Gil le entregaron un reconocimiento a nivel nacional por su trabajo de investigación científica. Ese es otro de los personajes importantísimos de Nuevo Laredo que deberemos de recordar y ojalá lo tengamos siempre en mente. En esa misma fotografía, en la parte inferior izquierda, en la primera fila, aparece vestido de militar el subteniente de caballería Marcelino Rodríguez Contreras Sánchez. Uh, él, en su calidad de subteniente de caballería, era el encargado de las instalaciones del cuartel militar Macario Zamora Mauricia. Y gracias a sus descendientes, en particular a mi amigo Maximiliano Rodríguez y a la hija de Max, Elsa Rodríguez, me entregaron y me mostraron y conservo con gran aprecio un recibo en el cual el subteniente de caballería Marcelino Rodríguez está recibiendo las instalaciones del cuartel militar Macario Zamora Mauricia. Y ahí es donde surge también la interrogante que todavía no se resuelve de quién fue Macario Zamora Mauricia y por qué le pusieron ese nombre al cuartel militar. Pero esa documentación, esos datos importantes del tipo de instalación que existía y todos esos detalles, pues siguen siendo de un valor incalculable para la historia de la ciudad y sobre todo, como lo hemos mencionado en esta plática, son personajes que en una forma o en otra participaron en la defensa de nuestra población. Continuando también con estas fotografías que obtuvimos de algunos amigos, como en el caso de la que vamos a ver o de la que estamos apreciando ya en la pantalla de Arcanasa, del general brigadier Reinaldo Garza Martínez. Esta fotografía me fue proporcionada por el licenciado Eduardo Villarreal Marroquín y destaca la personalidad del general Reinaldo Garza. Y esa fotografía se aprecia el estado mayor del general y algunos de sus ayudantes. Y esa fotografía está tomada precisamente en la casa que fue del general y que estuvo ubicada en la esquina de la
de la calle González y la avenida Matamoros, es decir, frente a la instalación de la Escuela Miguel Hidalgo, en la esquina sur-oriente de esa avenida Matamoros y de la calle González. Del general Reinaldo Garza hay muchas cosas que destacar, muchas cosas porque fue de los diputados constitucionalistas que en 1917 participaron en la elaboración de la Constitución General de la República en la ciudad de Querétaro. Dentro de sus actuaciones, estuvo dentro de una comisión especial de honor y justicia respecto a ese evento de trascendencia nacional e internacional. Hablar también del general nos llevaría bastante tiempo, pero hay que destacar la actividad que realizó como militar, como defensor de Nuevo Laredo, como comandante de la guarnición de la plaza y algunas otras actuaciones que pues sería muy largo mencionar, pero había que citarlo y ya lo estamos haciendo. No podemos dejar desapercibida la presencia que tuvo en Nuevo Laredo de la señora María de Jesús de la Rosa Lozano. La señora María de Jesús de la Rosa se le conocía comúnmente como la coronela y era tan especial así que la unificación de veteranos de la Revolución de Nuevo Laredo siempre la tuvo en su seno y siempre la estuvo amparando. Ella procedía, según nos dijo, de Parral y venía procedente también de Coahuila. Y en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, se casó con uno de los mayores del ejército en esa época y finalmente se quedó a radicar en Nuevo Laredo ya en su calidad de soltera por haber fallecido el mayor que era su esposo. Y tenemos que recordarla definitiva y permanentemente porque como se aprecia en la fotografía, ella le está entregando a Pepe Rodríguez, que era el cajero de la Junta Federal de Mejoras Materiales, y en la presencia del licenciado Agustín Arriaga Rivera, que era el presidente de la Junta, y con la asistencia de testigos de la unificación de veteranos de la Revolución, le está entregando la documentación de la manzana de terreno que está ubicada en la colonia militar y en la que se construyó finalmente una escuela que lleva su nombre. La escuela comúnmente se le conoce como Escuela Coronela, pero el nombre correcto es María de Jesús de la Rosa Lozano. También hay mucho que platicar sobre ella, con grandes antecedentes en la ciudad, pero que pues definitivamente, como les comento, es tan amplio este tema y mencionar todos los atributos de estos personajes nos llevaría una mayor cantidad de tiempo. Enseguida les muestro una condecoración del mérito revolucionario. Don Ignacio Salinas López, también una persona que tengo entendido que es descendiente de los fundadores de Nuevo Laredo también, radicó aquí en Nuevo Laredo y la prueba de su calidad como revolucionario y su participación
Lo establece este documento donde dice que por acuerdo del presidente constitucional de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional le otorga esta condecoración del mérito revolucionario al ciudadano Ignacio Salinas López. Estos son los comprobantes de la documentación que ampara la validez y el trabajo realizado por estas personas, y concretamente hablando de personajes que participaron en la Revolución Mexicana y que fueron originarios o que estuvieron radicando y que fallecieron precisamente en Nuevo Laredo. Así es que ese es parte del comentario de hoy con relación a lo referente a la Revolución Mexicana en Nuevo Laredo. Tenemos enseguida algo también muy importante, porque como les he comentado, los precursores de la revolución pues datan de los años de 1870, allá cuando había otro tipo de problemas políticos también en contra de don Porfirio Díaz y a favor de don Porfirio Díaz. La foto que están ustedes viendo en esta pantalla de Arcanaza es la del teniente coronel Pedro Arreola Pérez. Y como lo dice el texto de esa fotografía, el teniente coronel fue uno de los oficiales del ejército de la República que participó en contra de la invasión francesa. Es decir, él aquí en Nuevo Laredo integró un grupo que participó en contra de la invasión francesa, y también participó en esos aspectos de los precursores de la Revolución Mexicana. Hay mucho material, muchas cosas que comentar con relación a estos personajes originarios y que finalmente fallecieron aquí en Nuevo Laredo. Para concluir esta plática, les estoy mostrando la fotografía de el capitán primero Pomposo Caballero González. Don Pomposo fue capitán primero del ejército y participó directamente con el ejército que encabezaba el general Francisco Villa. Era tanta su calidad de músico, que también con una gran trayectoria y un gran conocimiento, y pues varias hojas de escritura que hablar sobre don Pomposo, el capitán primero del ejército, que él fue el creador de la música de la marcha Tierra Blanca. Esa marcha que simplemente al escuchar los primeros sones de ella, le recuerda a uno que se trata de algo eminentemente militar. Esa marcha Tierra Blanca fue dedicada por el capitán Pomposo Caballero al general Francisco Villa, cuando el triunfo precisamente de del ejército villista en ese lugar de Tierra Blanca en Chihuahua. Y a un lado de esa fotografía del capitán Pomposo Caballero González, aparece también su documentación, que me fue proporcionada precisamente por su hijo, José Pomposo Caballero, en donde don Pomposo se inició en la masonería el 28 de junio de 1922 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es decir, después de su trayectoria como militar, como músico,
a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, se vino a vecindar en Monterrey y estuvo también en Torreón, Coahuila, y finalmente se radicó acá en Nuevo Laredo, en donde falleció. Tendríamos mucho espacio, mucho tiempo que comentar con relación a lo de la revolución en Nuevo Laredo. Nada más para finalizar esta plática, les estoy mostrando una fotografía de lo que pues la mayoría de las personas que somos de Nuevo Laredo conocemos como el Polvorín. Este lugar está considerado como un monumento cultural de Nuevo Laredo. La comprobación de esa situación la obtuvimos mediante la intervención de la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo, en la que nos manifestaron que efectivamente no es más que un monumento cultural muy importante, que no fue construido durante la Revolución Mexicana tampoco, porque la placa que aparece ahí en un costado, en una de las paredes de ese local, menciona que el 3 de noviembre de 1928 está considerado dentro del inventario y avalúo de los ferrocarriles nacionales de México. Es decir, este lugar fue utilizado únicamente como depósito de lo que ahora se dice materiales peligrosos, que realmente era pólvora y algunos otros elementos importantes peligrosos. Y era manejado por la aduana fronteriza de Nuevo Laredo. La construcción de esta instalación data, al igual que la construcción de la estación de ferrocarril antigua, que es donde se ubica actualmente el Archivo General del municipio, y también de la época en cuando se construye el cuartel militar. Es decir, esa época a la que me refiero de la construcción de estas tres instalaciones es entre la década de 1920 a 1930. Así es que para finalizar esta intervención, esta plática sobre algo relacionado con la Revolución Mexicana en Nuevo Laredo, esa es la conclusión. Y pues lamentablemente quedan pendientes todas las batallas, todos los lugares que se mencionan en la historia local de Nuevo Laredo, donde se celebraron las batallas de diferentes tipos, y también pues algunos otros personajes que participaron en ellas. Así es que les agradezco bastante su atención, y ojalá y estos comentarios sirvan para hacer un digno recordatorio de los personajes de Nuevo Laredo que participaron en la Revolución Mexicana de 1910 a 1924. Gracias, Tano. Gracias, Oscar. Jueves de Historia.